pero hoy vamos a hablar de, digamos, una ciudad que no teníamos así como que en la lista, que es de Ciudad Guzmán. Y bueno, Ciudad Guzmán, para los que son de Jalisco, pues claro que la ubican, ¿verdad? Porque es una ciudad importante aquí del estado, pero para los que no son de aquí van a decir, ¿y eso dónde queda, no? Entonces, bueno, Ciudad Guzmán es una ciudad ubicada al sur del estado de Jalisco, casi colindando con Colima. De hecho, de Ciudad Guzmán a Colima, aunque hay más o menos como 80 kilómetros de distancia, pero eso es, bueno, Colima, pues es la capital también del estado de Colima, ¿no? Es Colima, Colima. Entonces, la distancia de Ciudad Guzmán hasta la capital de Colima, pues son 80 kilómetros, pero de donde está Ciudad Guzmán a donde comienza el estado de Colima, pues yo creo que no son ni 20 kilómetros o algo así. De hecho, de Ciudad Guzmán, uno tiene vista, ya en la versión editada les vamos a poner por aquí una foto. De Ciudad Guzmán se ve claramente el Nevado de Colima y el volcán de Colima, ¿no? Que de hecho, si uno se va a los mapas, luego lo voy a verificar en Google Earth a ver si es cierto, pero creo que tanto el Nevado como el volcán tienen más espacio del lado de Jalisco que del lado de Colima, pero históricamente, como se les dice, se les conoce el Nevado de Colima y el volcán de Colima, ¿no? Pero están compartidos. Hay una parte en Colima y hay una parte en Jalisco. Entonces, bueno, pues ahí está la ciudad de Ciudad Guzmán y esta ciudad a lo largo de su historia ha tenido diferentes nombres. Por ejemplo, algunas personas lo van a ubicar como Zapotlán, que en teoría era el nombre original, ¿no? Así como prehispánico, un poquito, que creo que significa como lugar de zapotes, ¿no? El zapote creo que es una fruta. Nunca lo he probado, pero en las fotos se ve así como entre un mango y una pera. A ver si ahorita Ricardo tiene más experiencia con esa fruta. Y de ahí sale el nombre de Zapotlán. Después se le conoce también como Zapotlán el Grande, aunque voy a reconocer mi ignorancia, no sé cuál sea Zapotlán el Chico, pero también se le conoce como Zapotlán el Grande. Después, por un personaje del que vamos a hablar importante, también se le conoce como Zapotlán de Orozco, ¿verdad? Por Clemente Orozco, para los que son artistas ya lo ubicarán. Y Ciudad Guzmán, que es el nombre más reciente, que por cierto, yo pensé que le habían puesto Ciudad Guzmán por Nuño de Guzmán, ¿no? El famoso conquistador, digamos, Ujú. y no, se llama así por un político que ahorita no recuerdo el nombre, un poquito más reciente, pero no es por el, digamos, gran conquistador de la Nueva Galicia, sino por otra persona, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿cómo ves, Ricardo? ¿Algo que me falte decir o si has probado el zapote? No, fíjate que no lo he probado, lo he visto, pero tampoco no me ha llamado mucho la atención. Así Ajá. que no he tenido el gusto. Lo que sí también sé es que, digo, de entre los nombres de Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán y todo eso, también Sí. lo llegaron a bautizar como la cuna de los grandes artistas. Obviamente es así como el título que conservó como ciudad, pero sí Ah, de alguna manera la tierra era muy reconocida por los artistas que fueron ahí nacidos, ¿no? Entonces también la conocían por ese nombre o ese mote. muy bien, esa no me la sabía, pero sí, han tenido, ¿no? A lo largo de la historia personajes muy interesantes, de los que algunos vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, como me quedé con la idea del zapote, para los que viven en Zapopan, la palabra Zapopan es muy similar a Zapotlán y tiene el mismo origen también por la fruta del zapote. De hecho, en el escudo del municipio de Zapopan viene un árbol de zapotes, se ve la fruta de los zapotes y un perro creo que está como brincando tratando de arrancar alguno de estas frutas, ¿no? Así nomás como detalle interesante. Y pues adelante, entonces, Ricardo.
¿Por qué personaje te gustaría empezar? Híjole, es que sí, son bastantes, pero digamos que ya tocaste uno que hasta formó parte del nombre, que fue José Clemente Orozco, Sí, que digo, hasta la fecha sigue siendo uno de los principales muralistas entre Tamayo y el de Frida Kahlo, Diego Rivera. Diego Rivera. Ujú. Se me está oyendo el nombre del gordito. Entonces sí es una figura es, pues muy famosa, ¿no? Sobre todo aquí en México, pero también internacionalmente por la época en la que nacieron o coincidieron estos cuatro muralistas, me falta el nombre de uno, pero ahorita me acuerdo. Sí. Y obviamente pues, por toda la obra, por todo digamos que la parte revolucionaria o la parte social muy importante de esa época que estaba pues despertando a la libertad, a las diferencias sociales, a muchas cosas importantes que se dieron y que él comenzó a reflejar en sus murales, destacando desde temas como la revolución industrial hasta cosas muy de la conquista, ¿no? Así de temas muy precolombinos. Entonces, él pues es una de esas figuras que muchos no saben o no sabían que era de ahí, de Ciudad Guzmán, porque Ujú, realmente como que no es muy reconocido por dónde nació, ujú, pero finalmente sí lo ven más como que pues es mexicano, es jalisciense, pero específicamente, ¿no? De la parte de Ciudad Guzmán. ujú. Y bueno, pues destacó y generó todo un movimiento de muralistas mexicanos y a nivel internacional en Nueva York, en Europa y por supuesto aquí en México y dejando mucho legado, sobre todo aquí en Guadalajara, ¿no? En la, en la capital, en sus edificios y Ujú. sobre todo en la casa que pareciera ser su casa, el Hospicio Cabañas, donde hay pues una gran cantidad de obras de él, siendo el principal el hombre de fuego ahí en La, la, la cúpula, ¿no? Ahí en la... sí, ¿Sí es capilla? exactamente, es una capilla. Ajá. Entonces ahí en el adelantito del patio mayor, pues ahí está la capilla y ahí van a encontrar la obra. Entonces, pues sí, esa es una de las principales y bueno, también muchos han sido ya reconocidos y están en la rotonda de los hombres ilustres también, ¿no? Entonces sí, Ujú. sí ha habido esa importancia de la obra, ¿no? En este caso en el tema de la pintura, sobresaliendo la parte muralista, pero ha habido de todo. ¿Quieres tocar algún tema de alguien más? Sí, bueno, retomando ahí, ya que hablaste de José Clemente Orozco, ¿no? Que le tocó la época de los muralistas, en México, no sé si fue también a nivel internacional, ¿verdad? Porque lo Sí, contrataron en Europa, en Estados Unidos, sí, sí. no sé si hasta Rusia fue allá a pintar algo, pero muy, muy Mm, importante. Y de hecho son tantos los personajes que no vamos a alcanzar a ver todos, pero vamos a agarrar los más importantes. Y miren, si agarráramos gente de Ciudad Guzmán, no quiere decir que los demás municipios, no, todos tienen lo suyo, ¿no? Pero si agarráramos gente famosa de Ciudad Guzmán y los cambiáramos por los que están en la rotonda de los jaliscienses ilustres, cambiaríamos a todos y todavía nos quedaríamos con varios en la mano, ¿no? De que, ay, ¿estos dónde los metemos? Entonces sí hay muchos. Y bueno, después de José Clemente Orozco, me voy a poner, voy a mencionar a dos porque son parientes. Una es, y tú me dices si la has escuchado, Ricardo, está Refugio Barragán de Toscano, que de hecho su nombre completo creo que era María Refugio Barragán de Toscano. Así se llama, si ustedes visitan la plaza de Ciudad Guzmán, de hecho una de las calles precisamente que son arista de la plaza, así se llama. María Refugio Barragán de Toscano. ¿Y quién es ella? Bueno, voy a leer aquí rápidamente cómo va y ahorita les explico. Dice, nació el 27 de febrero de 1843, o sea, hace más de 150 años. Dice, en el pueblo de Tonila, Jalisco.
Y se fueron sus padres, don Antonio Barragán Sánchez y doña María Francisca Carrillo Aguilar. Caray, ¿y de dónde salió lo de Toscano? Ah, pues por el esposo, ¿verdad? Sí. Y dice, en la ciudad de Colima, María Refugio ingresa a estudiar en la Escuela Normal para Profesores, y termina por ahí en el año 1863 cuando tenía 20 años. Y alguien diría, oye, ¿no queda de Ciudad Guzmán? Nació en Tonila, que debe de quedar cerca, y luego se fue a estudiar a Colima, que está cerquísimas. Pero entonces, ¿por qué la tienen en Ciudad Guzmán? Ah, porque en Ciudad Guzmán, ahí es donde se fue a dar clases, y después de que se fue a dar clases, ella le dio por escribir. De hecho, se le reconoce como la primera autora de, se me va el nombre, pero de como de novela ficción, ¿sí? No, no ciencia ficción, pero sí novela ficción, de México. Y tú dices, wow, ¿no? Entonces dices, ¿y qué escribió? Ella escribió como 5 libros, pero el más famoso se llama, a ver si no me equivoco porque no lo tengo a la mano, pero se llama algo así como Los bandidos del Nevado de Colima, o también se llama, lo conocen como La hija del bandido, también el libro. Y entonces, ese libro de esta Refugio Barragán de Toscano es el que hizo famosos los túneles secretos que supuestamente existen tanto en la ciudad de Ciudad de Guzmán, conectando con el Nevado de Colima, por donde supuestamente como digamos, como las bandas, ¿no? De ladrones de carretas. Recordamos que precisamente Ciudad Guzmán y Colima son parte del famoso Camino Real de Colima, que es donde se juntaba las carretas de plata y oro que traían desde las minas de, creo que Zacatecas, si no me equivoco, y Aguascalientes, pasaban por Guadalajara. De Guadalajara seguían rumbo para Sayula, luego de ahí llegaban a Ciudad Guzmán, de ahí a Colima, de Colima a Manzanillo. Y de ahí agarraban un barco y se iban hasta Acapulco, y en Acapulco descargaban el oro y lo llevaban a México, luego a Veracruz y luego a España. Y algunos dirán, ve nomás tanto verdadero en lugar de irse derecho, es que antes no había carreteras, ¿no? Estamos hablando de que eso fue por allá entre 1700 y tantos, o sea, siglo XVIII y siglo XIX. Y dicen que había tantos asaltos, ¿no? Tanto ratero, que era más fácil hacer toda esa ruta, agarrar barco y volver a desembarcar, era más seguro que irse por el camino de la sierra, ¿no? Que seguramente iban a ser asaltados. Entonces ella en su libro de la hija del bandido, platica precisamente de un famoso asaltante que todo mundo en Ciudad Guzmán jura que sí existió, de apellido Colombo, ¿no? Y entonces que él fue, asaltó tanto que dicen que decía que era más rico que el virrey de la Nueva España. Entonces, y en ese libro te platica, ¿no? De cómo se escapaba, de cómo tenía sobornado a ciertas personas en el gobierno, y que le gustó una señora, se la robó, tuvo una hija con ella. Creo que en el parto o poquito después se muere la señora. La niña se queda viviendo en los túneles hasta que tiene 15 años. Cuando cumple 15 años, pide salir y conocer a sus abuelos. Los conoce y bueno, para no hacer el cuento largo, después la mandan a Guadalajara, cambiándole, poniéndole una identidad falsa. La mandan como condesa de no sé dónde, y como llega con mucho dinero, ¿verdad? Producto de los robos y todo, pues es una gran novela. Esa sí ya la leí. Y dicen que después, en arrepentimiento, esa hija, que supuestamente fue verdadera, se hizo monja, ¿no? Como para tratar de equilibrar los robos que hizo su padre. Entonces, bueno, esa fue Refugio Barragán de Toscano. Y como ya me extendí un poquito, el segundo se los platico en la siguiente vuelta. Y bueno, vamos a saludar aquí a Julio, que va llegando. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Un saludo. Y ¿Qué tal? pues aquí escuchando los aportes que dan, ¿no? Y que sabemos que lo que fue el estado de Jalisco, de San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, todo lo que es el centro de la República Mexicana, fue el gran escenario de esa época que se persiguieron a los cristeros, de, de esos caminos reales, como mencionabas, que existían y que en donde hay muchas historias y hay mucho de qué hablar, ¿no? Tanto como en cuestiones de tesoros escondidos, de asaltos que hubo en esos caminos donde las mismas tribus indígenas, pues ellos al estar tratando de combatir contra los invasores, pues ellos también hacían sus fechorías, ¿no? Y que muchas de estas historias están plasmadas en aquellos corridos como los conocemos en México, ¿no? Para aquellas personas que no sean mexicanas, pues estos corridos son historias que se hacen en forma de canción para así poder comprender una parte de la historia o poder comprender la historia de un personaje en específico. Y que pues son muy interesantes, ¿no? Que sabemos que, como les repito, en esos caminos reales, en todas estas zonas que estuvieron expuestas a estos conflictos que hubo en aquellos tiempos, de todo esto hay historia que es mucho más contemporánea que la historia ancestral, pero que no deja de ser fascinante, ¿no? Así es, Julio. Y de pura casualidad, Julio, ¿tú tienes en la mente así el nombre de algún artista o personaje de allá de Ciudad Guzmán? Sí, no, lo que es lo que fue personaje de apellido Orozco, Ajá. que ahorita, que a mí en lo personal yo no, o sea, yo no lo escuché ni lo seguí, pero que es algo que queda porque nuestros padres en algún momento o abuelos, ellos escuchaban ese tipo de música, ¿no? Que escuchaban a estos artistas. Y entonces Sí, de ahí viene todo, o sea, toda esa cultura, ¿no? Que todo eso también es parte de nuestra cultura como mexicanos, ya en un tiempo más contemporáneo, pero que no deja de ser historia y cultura. así es. Muy bien. Pues vamos a seguir conociendo los nombres de otros. Adelante, Ricardo. ¿Cuál otro te llama la atención? Pues mira, otro de los, así, digamos, hablando de música cantante, pues está ahora sí que José Rolón. ¿Ah? Y José Rolón, pues ahora sí que tuvo como ese doble reto, ¿no? Porque al final de cuentas, se involucró en una cultura de música formada. Él se fue por la música clásica Ajá. y fue muy destacado porque pues sí anduvo en París, anduvo en Europa, o sea, obviamente en Nueva York también, donde se destacaba mucho eso por los teatros que ya existían en ese entonces y que Ajá. podían hacer sus conciertos a gran escala con la sinfónica o con grandes orquestas. Y pues él era precisamente uno de esos, ¿no? De hecho, él pues nació en 1870 y murió en 1945 y pues desde niño ya traía el tema del estudio del piano, del solfeo y en 1896 se va a Guadalajara para continuar ahí sus estudios y bueno, pues vieron que sí estaba progresando mucho y, y que sí le gustaba al niño, entonces lo mandaron a París. Ya Ujú. estuvo mm, 4 años, de 1903 al 7, estudiando piano y composición. Entonces, pues se fue formando bajo esa estricta educación de las academias musicales. Entonces, pues sí, de hecho cuando regresa y funda su propia academia, la Academia Rolón. Ah, Después le llamaron Escuela Normal de Música de Guadalajara. Y él
prácticamente es como el fundador de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Entonces, sí, entonces, pues sí tiene una gran trayectoria, es muy, muy reconocido, y en 1925 compuso dos de sus principales obras orquestales, una que le dicen que es el poema sinfónico Zapotlán, y otra que es el titulado El Festín de los Enanos. Entonces, esas son prácticamente dos de sus obras importantes, obviamente tiene mucho más. Eh, Después del tema del Festín de los Enanos, gana un premio en un concurso por composición, donde es el ganador del primer Congreso Nacional de Música, el cual organizaba la Universidad Nacional y el periódico La Universal. Entonces, pues bueno, en ese año le dan ese premio, se va nuevamente a Francia, vuelve a estudiar. eh, Obviamente por allá tiene a sus compañeros Manuel M. Ponce y otro Joaquín Rodrigo, que también son, o fueron músicos, perdón, muy, muy importantes también. Ajá. Y hasta el 36 se estrena su primer concierto para piano y orquesta. Y bueno, ya hace una gira, se va a París, Nueva York, porque tiene ya demasiadas obras como las oberturas sinfónicas, conciertos, totalmente sinfónicos adaptados sobre todo basados en esas dos, ¿no? En la danza de los ¿no? Como de las primeras obras y las danzas jaliscienses. Entonces también hubo muchos, digamos, compuso mucha obra también para cuarteto de cuerdas, entonces también para violín, cello, básicamente. Y bueno, fue de los pocos músicos que tuvo ese impacto, ¿no? Que en general creo que fue uno de los más importantes, que tuvo impacto por el tema de que era concertista, compositor, y todo lo hacía para piano y él obviamente para la orquesta, ¿no? Otra cosa interesante también de él, pues eh, pues muere en el 45, el 3 de febrero, y pues sí, sus obras más importantes son esas, ¿no? El Festín de los Enanos y la Canción de la Noche o las danzas jaliscienses. Y por ahí había algo que me llamó la atención, no es que lo subrayé por aquí, nada más permíteme, que decía que como una flecha certera, el agudo talento y la sensibilidad temperada de este legítimo músico, así que una pequeña estrofa en prosa poética, donde describe el sentido de lo que era este músico legítimo y obviamente mexicano, donde dice como esa flecha dio el blanco y cada vez que escuchaban a Rolón era como escuchar la valerosa actitud y estética en el sentido plenamente nacionalista y la originalidad de la factura técnica que el maestro empleaba en su creación. Y decía, bueno, mi aplauso cálido y fervoroso, ¿no? Era como que en ese momento esa frase se la dedicaron a él por toda su obra y bueno, pues era uno de los más destacados, sobre todo por ser tan virtuoso en el tema de piano y en la composición desde muy pequeño, ¿no? Y sí, el manejo de la orquesta, el manejo para el director, y pues bueno, es 100% mexicano y pues bueno, de ahí de, de Ciudad Guzmán y sí está ya en la rotonda, ahí en los Hombres Ilustres, Ah, sí. junto con Orozco y bueno, y otra figura que muy posible vas a hablar de ella, o si no hablo yo. Adelante. Pero bueno, te paso. No, no, Sí. digo, vamos turnando. Ok, voy a hablar de Pues, una persona desconocida pero importante y en la siguiente vuelta ya vamos a mencionar a dos compositores que los van a conocer no nada más en México sino en todo el mundo. Pero antes de llegar sí, a los meros, meros famosos, ahí va uno que les aseguro que nadie lo conoce y van a ver que sí es importante. Bueno, hace rato hablé de María Refugio Barragán de Toscano, que fue como la primera novelista, ¿no? De ficción y que hizo bueno, entre otras obras, su libro de La hija del bandido. Bueno, ella se casa, no me acuerdo cómo se llamaba su esposo, pero obviamente se apellidaba Toscano, pero su esposo creo que era maestro también o algo así,
Y en algún momento después de Ciudad Guzmán, ellos creo que se vienen, no estoy seguro, pero creo que se vienen a Guadalajara. Luego el señor, el esposo, se muere y cuando se muere él, pues ella económicamente, digamos que no estaba tan bien parada y deciden irse a la Ciudad de México, ¿no? Decide irse con sus hijos a la Ciudad de México. Tenía 2 o 3 hijos. Voy a hablar de uno de ellos que se llama Salvador Toscano Barragán. ¿Y qué onda con Salvador Toscano Barragán? Bueno, pues resulta que dicen que fue un cineasta, o sea, de los primeros directores de cine. Él nació en Ciudad Guzmán en 1872. ¿Sí? Y muere en la Ciudad de México en 1947, prácticamente cuando estaba pues ya iniciada o empezando la edad de oro, ¿no? Del cine mexicano, que coincide un poquito con la de Hollywood a veces. Entonces, por acá dice cineasta mexicano, pionero y el auténtico introductor del cine en México. Sí, o sea, hecho en México, hecho en Jalisco. Dice que él tuvo estudios de ciencias, se graduó como ingeniero civil y como estaba suscrito a una revista que se llamaba Nature, pero que era francesa, no americana, y por ahí se enteró de los hermanos Lumière, ¿no? Que habían inventado allá un aparato que hacía que las imágenes se movieran y todo. Entonces él juntó dinero y en 1896 otra vez sale esa fecha, ¿no? Mágica, 1896, en 1896 ya había vuelto de allá de Francia y viene con un equipo que dice que lo importó y que lo empezó a pagar a plazos, que era como el proyector, ¿no? Y con algunas películas, y él empezó a grabar sus cortometrajes y en pocas palabras dicen que fue el primer promotor del cine en México. Y sí, porque estamos hablando de 1896, incluso dicen que él creó un cine que se llamaba el Cinematógrafo Lumière allá en la Ciudad de México. Y pues sí, yo las películas mexicanas más viejas que he visto son escenas de la Revolución, ¿no? Por allá entre 1910, 1915, que van los ferrocarriles y ahí van los villistas, ¿no? De Pancho Villa y esas cosas, pero eso estamos hablando que este señor trajo eso 20 años antes de la Revolución Mexicana, entonces por ese dato sí dices como que wow, ¿no? Y el hecho de que un cineasta sea hijo de una autora de libros, pues es como muy wow, ¿no? En la historia y por los dos, nacidos acá en Jalisco. Entonces, bueno, ese fue Salvador Toscano Barragán. ¿Cómo ves, Julio? ¿Sí? ¿Algún dato interesante de esto? Ah, está apagado el micrófono, el tuyo. Si vean, nada más se me mueve la boca, pero no se oye. Ándale. No, nada más aquí me gustaría compartirles un poco de lo que es la biografía de Juan José Arreola, Ok, que en alguna ocasión llegué a ojear, que nunca lo leí, algunos de sus libros, que mi madre, que en paz descanse, ella era una persona que le gustaba la literatura, que se la pasaba leyendo, y entonces por ahí alguna vez hojeé alguno de esos libros que tenía. Pero aquí lo que fue importante de este señor es que, en primer lugar, aquí en la biografía se nos dice que en 1941 su primera obra de Navidad, en el 45 empezó a colaborar con el señor Juan Rulfo, y de ahí a una publicación en revistas, y que de ahí fue donde se le empezó a dar a ser tomado en cuenta, ¿no? Como una persona. Sabemos que tuvo en alguna ocasión, creo que fue en el 1972, que tuvo un premio de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, premio de literatura,
donde esta persona, pues, más allá de escribir libros y todo eso, fue un pensador de nuestra época moderna, ¿no? Porque él también trajo, o sea, en todas sus publicaciones, en los libros que él llegó a plasmar, todo el tiempo quiso poner ese énfasis en el patriotismo, ¿no? Que sabemos que todo eso es muy representativo del estado de Jalisco. Porque si no mal recuerdo, en Jalisco fue donde se inicia esto del mariachi, es donde se encuentra este símbolo tan mexicano que es el tequila, de donde proviene su elaboración, así como lo que es la famosa birria de chivo, que también es originaria del estado de Jalisco en sus estados ancestrales, ¿no? Entonces hay muchas cosas muy interesantes y que también algo que me gustaría aquí resaltar es que el centro de la República Mexicana tuvo un gran auge, es como esta parte energética de nuestro país, en donde se hace esa influencia, donde empiezan a fungirse estos pensamientos, ¿no? Te podría decir, por ejemplo, lo que fue la independencia de nuestro país, que esto tiene inicio en lo que es el estado de Querétaro, que es un estado central de la República, tanto como en como lo que fue Guanajuato, y que por lo regular es toda esta área que se encuentra en el centro de México, y que sabemos que de ahí pues han surgido cantidad de tanto escritores como artistas musicales. No sé si, o sea, aquí saliéndome un poco del tema, pero no sé quién no conozca a José Alfredo Jiménez, ¿no? Originario de Guanajuato. Y así como muchos artistas que también, pues en el estado de Jalisco, ¿quién no va a conocer a ese famosísimo señor don Vicente Fernández? ¿Verdad? Que originario de Huentitán, Jalisco, y muchas otras cosas, como lo hablamos de este señor Juan José Arreola, que fueron partícipes de literatura, otros señores que fueron partícipes en lo que fue la época dorada o la época de oro de la cinematografía mexicana, que sabemos que esto es conocido en muchas partes del mundo, que en aquellos años 40, 50, México fue el Hollywood de la época moderna, ¿no? Donde había los mejores actores, donde había la mejor producción, donde había los mejores escritores, que eso influye mucho en todo lo que es este fenómeno de las artes o de la cultura en cada país. Todo proviene de aquellos pensadores que son los que empiezan a dar esa idea o empiezan a llevar ese auge, y que existen estas personas que lo van siguiendo y son los partícipes y los causantes de llevar estas culturas, y de que no, más que nada, lo más importante, que no se pierda esa tradición y ese conocimiento de dónde venimos, ¿no? Y ese proceso en el que hemos ido evolucionando. Así es, Julio, totalmente. Y bueno, pues ya que tocaste a Juan José Arreola, nada más para redondear, él aparte fue muy famoso porque en algún momento de su vida, ya adulto, ¿verdad? Ya mayorcito, no sé cómo hizo contacto, ¿verdad? Con Televisa. Yo me acuerdo que él salía, programas de Televisa, y pues con eso ya agarraba fama, ¿no? En toda Latinoamérica. Y yo creo que ahí fue cuando lo conoció todo el mundo, a pesar de que desde antes ya tenía sus méritos. Y Juan José Arreola, ahorita lo estuve buscando rápidamente, pero no lo encontré. Él tuvo, al parecer, un hermano menor, que hay un monumento en Ciudad Guzmán, y lo reconocen como investigador. Luego, a ver si ahorita en la siguiente vuelta puedo encontrar el nombre, pero sí tuvo un hermano menor,
Y pues nadie lo conoce, ¿no? Nomás en Ciudad Guzmán y resulta que era investigador. Y también tuvo unas hermanas que tenían y tienen una panadería famosa que se llama precisamente Panadería Arreola. Y si ustedes se dan una vuelta por Ciudad Guzmán, todavía existe ya en las nuevas generaciones, ¿no? Y es la panadería más bonita y más cara de ahí de Ciudad Guzmán. Entonces, si se dan una vuelta, pues ahí están, ¿no? Y me acuerdo que a mí en la época de la secundaria, por ahí, no me acuerdo si en la secundaria, en la prepa, nos hacían leer libros a fuerzas. Ahorita lo agradece uno, ¿verdad? Y de Juan José Arriola leí uno que se llamaba La Feria y hablaba de la feria de Ciudad Guzmán, de cómo eran las ferias, que es como en muchos pueblos, ¿no? Casi en todos los pueblos es muy parecida. Me acuerdo que yo cuando la leí me gustó, ni bueno ni malo. Dije, no, pues está bien, pero yo no le encontré nada de extraordinario. Y yo dije, pues, ¿qué tiene esto de extraordinario? Y una vez alguien me dijo, ¿la entendiste? Le dije, sí, sí la entendí. Y me dijeron, ¿se te hizo difícil de leer? Y le dije, no. Y me dijo, ese es su mérito. Dice, porque antes de él, todos los escritores escribían bien rimbombante y con palabras que la gente no sabía y siempre tenías que tener el diccionario a un lado. En cambio, con Juan José Arreola, cualquier, digamos, cualquier pelado, ¿no? Lo iba a poder leer y dije, ok. Bueno, pues adelante, Ricardo. Ahora sí, si quieres, arráncate. Por ahí traemos dos compositores, uno es mujer y otro es hombre. ¿Con cuál te quieres arrancar o con otro? Para mencionar el nombre que sea sorpresa, que ya todos saben. A Y voy ver, a hablar de Rubén Fuentes. ok. Sí, que Rubén Fuentes también fue un personaje pues muy, muy importante, ¿no? Realmente no conocía tanto de él, pero ya investigando, pues sí tuvo una gran trayectoria y sobre todo en el cine mexicano, en la época de oro, que le tocó también a él estar por ahí, pero todavía un poco más contemporáneo, porque incluso llegó a hasta tocar proyectos con Lola Beltrán, Linda Ronstadt, Vicky Carr, Estela Núñez, o sea, personajes ya más contemporáneos, pero sí fue Sores, obviamente también fue un violinista clásico, estudió y fue arreglista, productor discográfico, compositor, y bueno, hizo muchas contribuciones, sobre todo en cuestión de la música tradicional, resaltando el mariachi como uno de los géneros, pero como que se inclinaba más por el tema del bolero ranchero. Entonces, ese bolero ranchero, pues obviamente lo llevó al tema de tocar la parte romántica, ¿no? En las canciones. Obviamente en mariachi como el tradicional, y llevando la música mexicana a internacionalizarla. Entonces, eso ocurrió en la época porque también pues apoyaba mucho a lo que son en muchas de sus canciones, en Miguel Aceves Mejía, canciones muy famosas como La Culebra, o Sin Nada. Obviamente La Viquina también es uno de los clásicos. La de Qué bonita es mi tierra también. De las canciones más que creo que conocemos más la de Ni princesa ni esclava, la de Sabes una cosa, 100 años, Camino Real a Colima y bueno, una serie de canciones que logró destacar y crear, pero sí fue un extraño porque no lo había, o sea, lo conocía, pero no sabía qué tanta importancia, ¿no? Entonces sí fue muy interesante. Después en 1944 se une al Mariachi Vargas de Tecalitlán y ya después se vuelve el arreglista de este mariachi. Y bueno, ahí anduvo como productor, como arreglista, como director. Y bueno, hizo una carrera, digamos, con este mariachi, ¿no? El Mariachi Vargas. Y ahí, pues obviamente, como les decía, colaboró con muchos artistas, tanto incluso Rocío Dúrcal, o Guadalupe Pineda, o sea, Cristian Castro, Luis Miguel. O sea, Ah, sí hizo un montón de colaboraciones, algunas ya muy de lejos, ¿no? Más de dirección, más del arreglo, pero siempre ahí tocado por él y, y digamos que la supervisión, ¿no? Pero porque también, pues también ya él muere, bueno, más bien
Él muere hasta el 2022, o sea, pues hace poco. Sí, Vivió puede ser. 95 años. Entonces sí puede ser, porque no había visto su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, y sí, fueron 95 años los que vivió. Entonces sí fue una persona muy longeva, y pues sí ya me hace sentido, porque toca dos épocas muy importantes y con personajes muy de distintos siglos incluso, ¿no? ¿Qué tal, Dices, era el Mozart del ranchero, ¿eh? Sí, sí, sí. Así como Y José era, Alfredo. sí, exacto, o sea, sí, estuvo con todos los grandes de ese género Sí. y compuso para ellos y arregló canciones. Entonces sí, sí fue alguien muy, muy importante y pues sí, muy interesante. Sí. Algunas de las canciones que ahorita acabo de mencionar, Ricardo, a lo mejor muchas personas no la ubican de nombre, pero les aseguro que en cualquier lugar donde haya un mariachi, se las van a saber todas, ¿no? Por ejemplo, yo no soy el que Sí, mejor canta, si alguien se la sabe mejor o sabe la letra completa, pero por ejemplo esa de la Viquina, ¿no? Que dice, orgullosa camina la Viquina. Tararararararararán". De seguro hasta Julio la ha escuchado, ¿no, Julio? Claro que sí, a mí, o sea, yo soy amante de la música de mi país, de las raíces. Ah, sí, o sea, son canciones que, o sea, cualquier mexicano las conoce, ¿no? Al menos que ya sean esa nueva generación que ya están perdidos. Pero, o sea, todos los que aún que venimos de aquellos años, bueno, yo nací en el año 80, Sí, ya todavía hasta, te puede decir como hasta alrededor de los años 90 que todavía tenemos ese legado, ¿no? De nuestros padres que todo el tiempo, pues yo lo que conozco es por medio de mi madre, de mi abuela. Ah, no sé si alguno de ustedes o ahí que nos escuchen, que nos estén viendo, que recuerden aquellas jilguerillas, que eran ujú, dos hermanas y sí, que esa música yo cuando era niño yo la aborrecía porque mi abuela cuando se iba a dormir, dormía a un lado de mi cuarto. Entonces cuando ella iba a dormir ponía esa música, ¿no? En León, Guanajuato, la estación que se llama La Rancherita de León, Guanajuato. Y entonces toda la noche te pasaban jilguerillas, que las hermanas Huerta, ajá. que el charro, ¿cómo se llama? El charro ¿Avitia? ¿Avitia? Avitia. Eh, Sí. mira, y ya después de todo eso, ese charro Avitia es uno de mis favoritos para escuchar aquellas canciones que hablan de la revolución y de todos aquellos tiempos, ¿no? Entonces a uno se le queda ese legado que va pasando en generaciones. Y que, fíjate, algo que pude encontrar cuando estaba investigando un poco acerca de Consuelo Velázquez, que Ricardo lo comentó que ella compuso esa canción de Bésame Mucho. Y, y lo que encontré es que existe una leyenda, una teoría de que esa canción Bésame Mucho fue la que inspiró a Paul McCartney, a los Beatles, para componer la canción de Yesterday. Entonces imagínate Sí. hasta dónde llega la influencia, ¿no? De aquellas personas que pues que tienen esa capacidad, ¿no? De poder marcar tiempos en, en el, en la cultura, en un país y así mismo trascender internacionalmente, pues sí es un orgullo, ¿no? Sí, sí, cómo no. Retomando un poquito al señor el compositor Fuentes que mencionó Ricardo, y ahorita comento de Consuelito Velázquez, otra canción, la de 100 años, también esa es típica de mariachi. Comienza algo así como, pasaste a mi lado, sí, ¿verdad? Con gran indiferencia,
Me acuerdo que la cantaba, o yo la escuché con Pedro Infante, no sé quién más la cantaba, ¿no? Sí, Entonces esa sí, de también hecho. es típica. Sí, Y la de Darse una cosa también. Digo, no me la sé, sí. pero es Esa es, clásica de mariachi también. sí, esa es muy, muy movida, ¿no? De las alegres de mariachi, de, ¿sabes una cosa? Y yo tampoco me acuerdo de la letra, pero tarararán, 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 tararán, ¿verdad? Y está bueno, ¿no? Y Consuelito Velázquez, como decía Julio, ella bien pesada, ¿eh? Ella nació ahí en Ciudad Guzmán, también en una casa que hay una placa todavía de que aquí nació Consuelito Velázquez, enfrente de la plaza. De hecho, creo que precisamente nació en la calle de Refugio Barragán de Toscano. No, no sé si cuando nació ella ya tenía ese nombre o es posterior, pero ella estuvo ahí en la niñez. Después creo que se movió temporalmente a Guadalajara y también acabó en la Ciudad de México, ¿no? Incluso hay una asociación que es como el sindicato de actores y músicos de México, la ANDA o algo así. Creo que ella fue de las fundadoras de esa asociación. Pero bueno. Y entonces ella era compositora y tocaba el piano. Yo recuerdo, busquen en YouTube, pónganle Consuelito Velázquez, lo más seguro es que les arroje un video cuando la señora ya tiene de 50 y tantos años en adelante, o sea, ya adulta, tocando el piano. O sea, es como, ¿qué te diré? Como Armando Manzanero, ¿no? Que componía y cantaba. A eso sí canta mejor Consuelito Velázquez que Armando Manzanero, ¿eh? Digo, el señor se le reconoce, pero pues también era mejor compositor que cantante, ¿no? Y yo, la canción más vieja, el disco más viejo que recuerdo de mi papá cuando yo estaba joven, era Bésame Mucho. No fue con Consuelito Velázquez, fue con otra persona, porque esa la grabaron muchos artistas y en diferentes idiomas, ¿no? De hecho, también si en YouTube ponen Bésame Mucho Will Smith, van a encontrar a Will Smith, el actor y rapero, cantando en español Bésame Mucho en su estudio particular, ahí de su casa. En un rato como que andaba con unos tequilas inspirado y le dio por cantar esa, ¿no? Todos hasta Will Smith. Eh, Y sí, ¿quieres decir algo, Ricardo? Adelante. no digo, es de la que más versiones tiene esa canción, ¿no? Traducciones y versiones. Mucho, a muchos artistas les ha gustado esa canción y han hecho su propia versión, ¿no? Tiene como ese récord. Sí, y me dejó pensando, Julio, porque por ejemplo, si tú la pones, hay dos maneras de cantar Bésame Mucho, ¿no? Una es así muy romántica, muy tranquila, y otra es con más ritmo, pero si te pones así muy tranquilo y dices, bésame, bésame mucho, y luego le pones Yesterday, tararararara, pues más o menos, en una de esas Lo, capaz de que que, sí. lo que hizo ahí a Paul McCartney, o si acaso hubiera sido una tipo de copia o que se hubiera inspirado en Bésame Mucho, es que Sí, simplemente le cambió el tiempo de la entrada, ¿no? así Pero, es. o sea, yo en particular no soy experto o no soy músico, pero soy amante de instrumentos musicales. Toco guitarra, toco un poco de teclado sin ser muy bueno, pero tengo la noción. Entonces, cuando escuchas una melodía o si comparas las dos melodías de las dos diferentes canciones, ahí puedes encontrar algo de similitud. También hay Sí. otra teoría de que otro grande de los éxitos aquí en Norteamérica, que creo que su nombre es Nate King Cole, Sí, también se habla que él también de alguna forma se inspiró, para no decir que le robó, ah, sí. y parte no, para hacer uno de esos grandes temas que sonaron mucho por acá y no es, o sea, no es la novedad de que, tanto artistas como científicos y como muchas, en todas la- la- en muchas de las ramas que existen, tanto culturales como tecnológicas,
pues indiscutiblemente los mexicanos hemos tenido mucho que ver en muchas de esas cosas, aunque siendo menospreciados, ¿verdad? Que nunca hay ese gran reconocimiento para aquellos mexicanos, y que todo el tiempo pues son aquellos, sí, o sea, aquellas personas por lo regular blancas, ¿no? Que están por encima, y que ellos son los que se hacen esa fama, pero acá en México hay mucha cultura, hay mucho de todo, y por eso es que venimos a reclamar nuestro territorio nuevamente. Así es. ¿Qué dices? Y ahí la llevan, están haciendo muy buen trabajo. Sí, ahí vamos. Sí, un señor que también hizo muchísimo dinero con esa canción de Bésame Mucho, esperemos que haya pagado bien las regalías, es Ray Conniff, la orquesta de Ray Conniff, nada más que con él todo es instrumental, ¿no? Entonces es tarara, tararararara, pero, o sea, no es cantada, pero es de las que hizo famosa ese señor también a nivel mundial. Y bueno, dejando esa, Ay, sí, discúlpame, esa sería una de esas clásicas, ¿no? Como cuando entras al Coppel, que sí, pones una música de esa motivacional, y ahí te sale el Bésame Mucho instrumental sí, de Boy Connor. sí, sí, sí. Es más, incluso ojalá y nos escuchen mucha gente en Estados Unidos, porque te aseguro, aquí hay muchos que han escuchado, claro que sí, a Ray Conniff, sobre todo personas mayores, y que no saben que esa canción es mexicana, ¿verdad? Así es. Y la hizo cuando tenía 16 años, ¿eh? De hecho, dijo que se la hizo porque le gustaba un chavo, pero no la dejaban tener novio, entonces con lo poquito que sabía de piano a sus 16 años, escribió la de Bésame Mucho. Bien, hay otras dos canciones de ella, bueno, tiene un montón, ¿no? Pero de las que yo me sé, nada más quiero mencionar dos. Hay una canción que se llama Cachito. Y tú dices, Cachito, ¿qué es eso? Bueno, a los que son fans de Pedro Infante, a lo mejor alguna vez lo escucharon cantar algo así como Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio y no sé qué tanto. Pues esa también es de Consuelito Velázquez, ¿no? Y por último, déjame ver aquí, se me pierde, la de Yo no fui. Esa, si no la escucharon con Pedro Infante, la escucharon con Pedrito Fernández, ¿verdad? Es la de, ¿cómo va, muchachos? ¿Cómo dice esa? Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Ya con eso ya está bailando todo el mundo, ¿no? Sí, ya agarraron ritmo. Fíjate que yo recuerdo cuando estaba, no, tendría algunos 9 años, y entonces todos los sábados cuando no íbamos a la escuela, había una matiné del cine mexicano. Y Ajá. entonces esta mujer, Consuelito Velázquez, ella salía en muchas de esas películas. Mm, Que si no mal recuerdo fue el señor Emilio Tuero, el que la impulsó, y de ahí, o sea, fue su despegue, porque era pues sí, una mujer muy inteligente, y con muchas capacidades, ¿no? Que a veces, como lo vuelvo a repetir, no siendo tan reconocidos, pero ya cuando te pones a investigar dices, oye, pues ¿de dónde salió todo esto? De aquellos lados. Y que, por cierto, cuando ella compone esa canción de Bésame Mucho, pues era algo como muy, o sea, de una forma, o de la forma antigua, ¿no? De la sociedad antigua, fue algo como muy revelador, como que estaba sí, enseñando mucho, y a tan su corta edad. sí, muy, Entonces muy de ahí, atrevido. sí, exactamente, muy atrevido, esa es la palabra correcta. Y que decía, no, como una muchacha de 16 años va a estar cantando esto, ¿no? Y, Sí. y, y ciertamente esa composición fue la que le dio ese despliegue, ¿no? Para que llegara a todos los lados donde llegó.
Sí, y fíjate que por poquito no se da a conocer según internet, porque dicen que le escribió a los 16 años, pero que por lo mismo le daba pena y que no se la mostró a nadie hasta que tenía 18 años, o sea, 2 años después, y que entre sus, no sé, amigos, maestros la vieron y que le dijeron, oye, esa está muy buena, anímate, y ella como que no quería, y ve nomás, fue la más famosa, ¿no? Por acá, rápidamente, ella nació en 1916 y falleció en el año 2005. Vivió 88 años y por acá al final estaba leyendo algo interesante. Dice, según Wikipedia, dice, recientemente se ha sabido que la compositora e intérprete, dice, entre sus últimas voluntades, dejó 7 canciones inéditas. O sea, se murió y todavía quedaron 7. Dice, entre ellas una canción que supuestamente se llama Donde Siempre. Yo no la he escuchado y si la he escuchado no la reconozco y dicen que esa se la dejó a Cecilia Toussaint. Entonces habrá que buscar Donde Siempre con Cecilia Toussaint. Luego otra canción que se llama, también de las que dejó para después, Mi Bello Mazatlán, y dice que la dejó para que la grabara la banda El Recodo. Entonces, para los que son fans de la banda El Recodo, que nos digan si la grabaron, y una canción que se llama Mi Bello Mazatlán con la banda del Recodo, y una que se llama Por el Camino, dice que la autora le dejó a Luis Miguel. Entonces, yo creo que no la he escuchado, pero mañana me pongo a buscarle a ver Luis Miguel Por el Camino, y si no la grabó Luis Miguel, pues ya ni la hace, ¿no? Porque pues él con tan buena voz y esta señora super compositora, ahora sí que se la dejó así de agrapa y no, pues que se la pase a alguien más, ¿no? Y que le hable a Mijares o a ver a quién. Este, Sí. y pues listo, ¿no? Digo, a lo mejor hay más personas, pero yo pienso que los más conocidos de Ciudad Guzmán, que ya se mencionaron, en mi punto de vista, en este orden, es, bueno, para los mexicanos, ¿no? A lo mejor para los extranjeros el orden es diferente, pero para mí el más conocido es Juan José Arreola, después sería el pintor Clemente Orozco, y la tercero yo creo que sería Consuelito ¿qué? Consuelito Velázquez. Pero cuando escuchas la música, todo mundo resulta que ha oído la de Bésame Mucho o la de Yo No Fui, ¿no? Y el que comentó Ricardo de Fuentes también. Al señor nadie lo reconoce, pero cuando escuchas las canciones de mariachi dices, ah, ¿cómo no? Ok, pues gracias a todos, cuídense, que tengan buen fin de semana y pues nos vemos en el siguiente y ya saben que se va a poner bueno, ¿verdad? Hasta luego. Sí. A la próxima.